solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Fouetté, este espacio de Opus 94 que nos permite cada viernes ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a platicar de un ballet que, bueno, sin duda es el más conocido de todos, o uno de los más conocidos, tal vez después del Cascanueces. Es pues un ballet que hace la fantasía, ¿no?, de la admiración de toda bailarina que quiera como consolidarse en su carrera profesional. Es una música hermosa, de estas maravillosas partituras para ballet tan escasas que compuso Piotr Ilich Tchaikovsky. Y se trata, por supuesto, del Lago de los Cisnes, un ballet que se baila en cualquier compañía del mundo. Hay, pues, tantas versiones como compañías de danza hay alrededor del mundo, versiones auténticamente siguiendo la trama del ballet clásico, y versiones también que tienden más hacia una propuesta contemporánea, como puede ser la versión de John Neumeier o la de Matzek o la de Matthew Bourne. En fin, hoy nos vamos a concentrar en una versión reciente de 2016 que hiciera Alexei Ratmansky. Él fue director del Ballet Bolshoi y ahora pues prácticamente es coreógrafo por aquí por allá. Es uno de los grandes coreógrafos de nuestros tiempos, y él desde hace unos años se ha dispuesto a rescatar el repertorio clásico, es particularmente el de Marius Petipa, si bien también ha rescatado piezas olvidadas del repertorio soviético. Él, además de hacer su propia coreografía, pues ha descubierto el tesoro que se guarda en la biblioteca de la Universidad de Harvard con las notaciones Stepanov. Estas notaciones Stepanov recogieron en los últimos años de la vida de Marius Petipa y de su carrera profesional en los ballets imperiales en Rusia, las notaciones de Nikolai Sergeyev, que él empezaba a proponer un esquema de notación dancística para ir registrando las coreografías de los distintos ballets, ya que antes toda la coreografía se iba pasando de boca en boca. Realmente no había una conciencia ni un método para registrar los pasos. Y bueno, esta colección Stepanov tiene como la historia que cuando Nikolai Sergeyev huyó de Rusia, pues al suceder la Revolución Rusa y demás, se llevó, prácticamente hurtó estas notaciones, y bueno, finalmente terminaron en la biblioteca de Harvard. Y ahí Ratmansky, bueno, pues se ha sumergido a ver cómo eran estos grandes ballets de Marius Petipa que tanto marcaron los finales del siglo XIX. Y como las aportaciones de Ratmansky son pues tan valiosas, este programa lo vamos a hacer en dos partes para poder apreciar estos detalles tan importantes que rescata Ratmansky de la colección Stepanov. El Lago de los Cisnes es una historia particular porque no fue originalmente coreografiado por Marius Petipa. Este es un ballet que se estrenó en 1877 en Moscú, no en San Petersburgo. Recordemos que en esta época digamos que la capital del arte refinado y más tradicional y de mayor escala se daba en San Petersburgo, en el Teatro Mariinsky, y en Moscú, que estaba el Teatro Bolshoi, se consideraba que el gusto del público era pues menos refinado, un poco, digamos, más tendiente como al espectáculo. De hecho, Marius Petipa estrena su Don Quijote en Moscú más a la manera de un espectáculo que de un ballet clásico, ¿no? Y bueno, entonces El Lago de los Cisnes se estrenó en 1877, es el mismo año que en San Petersburgo se estrenaba La Gran Bayadera de Marius Petipa, y la coreografía se le encargó a Julius Reisinger. El libreto original fue escrito por Vladimir Begichev, que era un funcionario de los teatros imperiales en Moscú, y
y también tuvo, su contribución Vasily Gelzer, que era un bailarín del Teatro Bolshoi en Moscú. Esta coreografía se estrenó en febrero de 1877, para la cual ya se le había pedido a Tchaikovsky que compusiera la música. A Tchaikovsky le encantaba el ballet, y cuando le propusieron hacer un ballet, pues inmediatamente dijo que sí. Y esta idea de los cisnes, o de las doncellas convertidas en cisnes, y la lucha del bien y el mal, le atrajo mucho. Y se dice que si bien Beguishev y Gelzer hicieron el argumento del ballet, Tchaikovsky previamente, para jugar con sus sobrinos un par de años antes, en estas temporadas que pasaba en su casa de verano con la familia, había compuesto un pequeño ballet, pues para entretenimiento de los niños, que se llamaba Los Cisnes del Lago. Y pues cuando le proponen el tema, él también contribuye, ¿no?, a dar ideas. Buscan leyendas que hablaban de estas doncellas cisnes, particularmente en la literatura tradicional alemana, y hacen El Lago de los Cisnes. Se sabe, pues un poco por lecturas por aquí y por allá en la biografía de distintos personajes, que Julius Reisinger no le dio a Tchaikovsky indicaciones muy precisas en cuanto a la coreografía, y Tchaikovsky tenía más o menos que adivinar como que quería la duración de los compases, el tono, en fin. El caso es que este ballet se estrenó y fue un absoluto fracaso. Para empezar, decían que la bailarina que hacía este papel dual de Odette Odile, Pelageya o Polina Karpakova, no era una buena bailarina, que la coreografía era pues bastante insignificante, que no había nada que llamara la atención, y pues no tuvo el recibimiento que el Teatro Bolshoi en Moscú hubiera esperado. A Tchaikovsky esto lo deprimió un poco, porque él había puesto mucho empeño en este ballet, ¿no?, y compartir el gusto que tenía por este arte. Y, a pesar de que no fue muy exitoso, pues sí tuvo varias temporadas este ballet. Finalmente, pues poco a poco se fue diluyendo hasta salir del repertorio. Y entonces, llegando a los 1890, que ya el príncipe Vsevolozhsky, que era el nuevo director de los teatros imperiales y con quien Marius Petipa hizo una mancuerna extraordinaria, decide empezar a plantearle a Petipa que rehicieran El Lago de los Cisnes. La música era bellísima, que era prácticamente también otra de las razones por las que había fracasado en 1877. Irónicamente, se consideró que la música de Tchaikovsky era demasiado elevada y demasiado sinfónica y como difícil de bailar. No se imaginaban esos críticos, ¿no?, la belleza que se podría producir después. Empiezan entonces en estas pláticas para rehacer El Lago de los Cisnes. Tchaikovsky muere. Ya no se podía trabajar esta idea, porque la idea era justamente que Petipa y Tchaikovsky hicieran algunos ajustes a la partitura. Marius Petipa hizo algunos ajustes al libreto, y entonces trabajar juntos, y incluido Lev Ivanov, pues la mano derecha de Marius Petipa, o su segundo director, quien tenía además esta gran facilidad para hacer los cuerpos de baile, y quien había tenido que hacer solo el cascanueces porque Marius Petipa estaba enfermo. Bueno, pues finalmente no se pudo concretar la idea con todo de Tchaikovsky, y precisamente para hacer una función en los teatros imperiales a la memoria de Tchaikovsky, el príncipe Vsevolozhsky les propone a Petipa y a Ivanov hacer un pequeño fragmento del Lago de los Cisnes. Y entonces se decide que Lev Ivanov haga la coreografía de la entrada de los cisnes en el lago, ¿no?, que es la segunda escena del primer acto, o el segundo acto, depende cómo se estructure la historia. Es este hermoso cuerpo de baile, ¿no? Y fue tal el éxito en esa función que Vsevolozhsky no quitó el dedo del renglón hasta lograr concretar, hacer el ballet completo nuevamente, para lo cual, se recurrió a Modesto Tchaikovsky, el hermano de Piotr Ilich, para rehacer el argumento, encargarse de algunos ajustes musicales, y se le pidió a Ricardo Drigo, que a la época era pues como el compositor oficial en los teatros imperiales, que también se encargara como de hacer estos ajustes a la partitura. El libreto original de Beguishev, que estrenó Reisinger, era un poco distinto en el sentido de que planteaba que Odette, o sea, lo que conocemos como el cisne blanco, era hija de un hada y un caballero, y en segundas nupcias ese caballero se había casado con una hada maldita, una hada malvada,
que tenía poderes sobre esta chica y que la tenía siempre marginada y que quería acabar con ella. Estaba siempre bajo la amenaza de un hechizo que podía terminar con su vida, y entonces el abuelo de Odette le concedía toda la protección, ¿no?, para evitar caer en las redes y los macabros planes de su madrastra. Y era una niña muy consentida, ¿no? El abuelo le concedía un poco todos sus caprichos, ¿no?, con tal de mantenerla alejada del mal. Y uno de los caprichos de ella es que a voluntad en el día se convertía en cisne y en la noche, junto con sus amigas, pues retomaban la forma humana, ¿no? La malvada madrastra tenía una hija que era Odile, ¿no?, que es este personaje que se usa para desestabilizar como la armonía en la historia, y además trabajaba en contubernio con el hechicero malvado von Rothbard. Petipa, en su nuevo argumento, decide deshacer esta historia tan compleja de la madrastra, la hija y el papá y el caballero y el abuelo que protege a Odette, y entonces nos quedamos con los personajes que son Sigfrido, el príncipe Sigfrido, Odette compartiendo el papel con Odile, y von Rothbard, el hechicero, y Benno, ¿no?, el amigo de Sigfrido. Y así es como este Lago de los Cisnes, pues Tchaikovsky no pudo ser testigo, pues, del éxito que habría de tener, ¿no? Tristemente, Tchaikovsky se fue a la tumba sin poder vivir en carne propia el éxito de los 3 ballets que compuso, los ballets imperiales. Y bueno, pues Alexei Ratmansky, viendo un poco, y nadie diga que está mal, nadie dice que esté mal hacer una evolución, ¿no?, de las versiones del Lago de los Cisnes, tratar de actualizar algunos detalles de Petipa, pero Ratmansky decide en este lago que hizo para el Ballet de Zúrich en 2016 rescatar todos los detalles de Petipa, tanto a nivel técnico como de argumento y escenográficos. Es decir, por ejemplo, que a nivel técnico las bailarinas no llevan la pierna más allá de la oreja, se queda a 90 grados como lo establecía Petipa. Las piruetas, sobre todo las piruetas sostenidas con trabajo de Parnero, son dobles, no hay quíntuples piruetas. Los saltos de los hombres, por ejemplo, los cabrioles, donde saltan y chocan las piernas en el aire estiradas, pues son simples, no hay dobles cabrioles. En fin, la técnica se hace un poco más sencilla. Se retoma mucho el carácter de la pantomima para contar la historia. Este era un gran ballet con pantomima, donde los personajes, particularmente Odette, cuentan su historia. Y por supuesto que retoma todas las construcciones geométricas y de espacio que Lev Ivanov tan maravillosamente había construido para el cuerpo de baile. Lev Ivanov se encargó de estos hermosos cuerpos de baile en el segundo y en el cuarto acto, o actualmente en la segunda escena del primer acto y el tercer acto, ¿no?, estos cisnes a la orilla del lago, y también hizo un par de las danzas nacionales o danzas de carácter que se presentan en la historia. Entonces Ratmansky retoma pues todos estos detalles, también a nivel escenográfico, toda la utilería que había. Los ballets de Petipa eran cosas a gran escala y pues usaba muchas utilerías, decorados, canastas, flores, bancos, sillas, banderolas, en fin, no era siempre todo muy vistoso. Y Ratmansky pues aprovechó perfectamente. Hay secciones del ballet que él tuvo que como reescribir un poco en la inteligencia que tiene de conocer el lenguaje y el estilo de Petipa, porque no estaban notadas. Este gran Lago de los Cisnes de Marius Petipa se estrenó el 27 de enero de 1895 con la gran Pierina Legnani en el papel dual de Odette Odile, esta bailarina italiana que llegó a Rusia pues como una pequeña gira y conquistó a Marius Petipa con las habilidades técnicas que tenía, y a ella se le atribuye pues esta responsabilidad de haber incorporado los 32 fuetes en la famosa coda del Gran Pas de Deux, que ella los había hecho en un ballet previo, y pues Petipa decidió que esto era el momento mágico de Pierina Legnani. En general, toda la coreografía que corresponde a Odile para Pierina Legnani pues era una coreografía fuerte, con mucho trabajo a la punta, porque Pierina Legnani era una bailarina pues prácticamente atlética, ¿no? Las italianas tenían una fuerza muy distinta a las rusas. El papel de Sigfrido lo hizo Pavel Gert, que era este eterno primer bailarín de los ballets imperiales, y contrariamente a lo que se cree, pues ya tenía 50 años cuando se estrenó El Lago de los Cisnes, pero todavía dicen que estaba en plena forma física. Así es como en 2016, pues Ratmansky le da vida a esta versión de Marius Petipa de la mano de Jérôme Kaplan para el diseño de vestuario y la escenografía. Y entonces regresa también a aquella época a nivel de vestuario. Los tutús de los cisnes son tutús que llegan un
un poco arriba de la rodilla, no son esos tutús planos que se usan ahora